Vamos a iniciar esta parte con México en la historia mundial occidental y la historia en México, que prácticamente tiene que ver con la división de las civilizaciones antiguas, este nuevo tema, pero comenzamos con una actividad de inicio que viene estas preguntas en tu libro, página 40, ¿ok? Nos vamos a nuestro libro, página 40, y ahí vienen estas preguntitas que te puse, bueno, que vienen aquí, que extraje la imagen. Dice, la relación entre la historia nacional y mundial. Revisa el mapa 1.1 y luego número 2 dice, identifica y responde en tu cuaderno lo siguiente. Inciso A, ¿qué crees que significa civilización originaria? ¿Y en qué se distingue de una no originaria? ¿Va? De lo que tú sepas o de lo que tú conozcas, vas a contestar las preguntas. ¿Dónde las vas a contestar? Para que no saques tu libreta, puedes contestar en la parte donde dice inicio. Ahí en la parte de inicio, en la parte de abajo hay un como cuadro blanco, todo eso. Ahí puedes anotarlo. O también puedes anotarlo en donde dice desarrollo, página 41. También ahí puedes poner la respuesta de las preguntas para que no las pongas en tu libreta. Dime, ¿quién habló? ¿Alguien tiene una pregunta, chicos? Bueno, puedes contestar las preguntas entonces a un lado o donde dice desarrollo, va con lápiz o pluma como se te facilite, ¿va que va? Perdón. ¿Mande? ¿Qué página? Página 40. Ok, gracias. ¿Va que va? Entonces te doy unos minutitos para que hagas esta actividad de inicio, ¿va? Ok, chicos, ahorita en el transcursito de receso les mandé al maestro Sinue, al maestro Josafat, a la maestra español, al maestro Josafat, al maestro Sinue, a la maestra Tere, a la maestra Norma. ¿Quién más nos falta? Para los que vayan a trabajar con el proyecto integrador, se los mandé personalmente la lista de los equipos, ¿va? Para que cuando les digan los maestros, ya sepan con quiénes son, ¿va? De todos modos, si por X o Y se te olvida con quién eres, ya subí esta lista en la plataforma Moodle, está en la semana 3 de octubre. ¿Va? Son 4 preguntitas, chicos, te digo, las puedes contestar ahí en inicio o en desarrollo, ahí a los cuadritos blancos que quedan, para que no la pases en tu libreta.
Va que va, ¿ya terminaron o todavía no? No los veo, chicos. ¿Ya terminaron? Sí, Chuy, yo ya terminé. Ok. Voy a dar un minutito más y empezamos, ¿va? Ok. Iniciamos entonces la clase. Vamos con el tema de Mesoamérica. Mesoamérica, cuna de civilizaciones originarias. Ok. Bueno, como te platico, Mesoamérica es una parte de que un historiador estructuró o le puso el nombre de Mesoamérica a la parte central de nuestro país, cuando estaban las civilizaciones antiguas, que fueron las primeras en surgir aquí, que estaban como los Olmeca, los Maya y todo eso. Bueno, él le llamó Mesoamérica. Entonces se caracterizaba o se estaba estructurando en tres partes de nuestro territorio. En la parte central era Mesoamérica, Aridoamérica y Oceanamérica. Ok, estas tres divisiones, estas tres clasificaciones eran la parte de la ubicación del terreno donde estaban ubicadas cada una de las civilizaciones, ¿verdad? Mesoamérica es la más antigua y es la más grande, pues Mesoamérica estaba abarcada parte del centro del país y alcanzaba algunas también como lo que viene siendo Guatemala y Honduras y Belice, ¿va? Bueno, te platico. Durante más de, durante más de 10,000 años, los pueblos indígenas de Mesoamérica, Aridoamérica y Oceanamérica vivieron aislados de los pueblos de África, Asia y Europa, aunque de manera esporádica tuvieron contacto con otros de América. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando los españoles llegan a suelo mesoamericano, pues le ponen ellos la Nueva España, ¿verdad? Como ellos ya tenían o ya estaban prácticamente controlados o estaban controlando al suelo mesoamericano, Nueva España, pues iban trayendo nuevos personajes, nuevas personas, incluso traían esclavos, ¿verdad? Algunos esclavos eran africanos. Entonces es el primer acercamiento que tuvieron los habitantes de Mesoamérica con ellos, ¿verdad? A través de los esclavos que traían los, los españoles. A partir del siglo XVI, con la conquista española, inició una nueva etapa en la historia de esos grupos humanos. Primero bajo el nombre de Nueva España y luego como México. Bueno, primero estaba estructurado el país como Mesoamérica. Llegan los españoles y los españoles le ponen Nueva España. ¿Qué hacen? Bueno, hubo una rebelión que se llamó la Independencia de México, ¿verdad? La Independencia. Entonces, algunos de los personajes que conocemos o de nuestra historia de México, pues prácticamente lucharon
ser independientes de esta región, ¿verdad? O ser independientes más bien de los europeos, en este caso de los españoles. Entonces luchan, empieza esta parte de la disputa, entonces existe todo este revuelo que hubo y pues ganan los mexicanos, gana esta parte de la libertad y le ponen al país como México, ¿verdad? Bueno, la gente que habitaba en ese territorio han tenido constantes contactos con otra cultura y han formado parte de la historia mundial. ¿A qué se refiere que la gente ha tenido en ese territorio, en pocas palabras, México con otro contacto con otras culturas? Pues claro, hemos tenido bastante contacto con la cultura, especialmente con Estados Unidos, que hemos adquirido algunas de las culturas que ellos o festividades las hemos adquirido nosotros durante nuestro proceso de existencia, ¿verdad? Incluso con otras regiones hemos tenido también nuestro intercambio cultural, ¿verdad? Incluso en especie, incluso con animales, ¿ok? Entonces, nosotros hemos estado en constante cambio o ir adquiriendo cosas nuevas a través de lo que vemos, ¿verdad? O de la convivencia que puede existir en la cuestión de intercambio cultural. Bueno, los historiadores reconocen a 6 núcleos de civilizaciones que se desarrollaron en forma autónoma, o sea, que prácticamente se formaron porque ya estaban ahí, ¿verdad? O se centraron. Bueno, está la cultura Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indio, el Río Amarillo en China, Mesoamérica y la región de Andina. Son 6. Como pudiste percatarte en el mapa, en este mapa están ubicadas esas 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí abajo te viene el nombre, ¿verdad? Entonces, aquí es donde prácticamente pues puedes ubicar dónde estaban centradas estas 6 civilizaciones centradas o eh, esas civilizaciones encontradas, ¿verdad? O autónomas. Por ello, las culturas desarrolladas ahí son denominadas civilizaciones originarias. Ok, si pusiste ahí en tu respuesta en el inciso A que es una civilización originaria, si pusiste ahí que era una civilización que ya se encontraba ahí o que se estableció ahí, pues prácticamente vas a estar en lo correcto, ¿verdad? Te menciono estas 6 que son pues de sumamente importancia, incluso son civilizaciones que hablaron o dieron mucho de qué, ¿verdad? Entonces, cada una se concibió una serie de elementos de manera autónoma. En el viejo mundo, las civilizaciones originarias de África y Asia se formaron aproximadamente en el siglo 30 antes de Cristo. ¿Ok? Entraron pronto en contacto de modo que se influyeron. En regiones donde no se desarrolló alguna, como Europa, aquellas ideas y estilos de vida fueron imitados. Así surgieron nuevas civilizaciones llamadas secundarias, como la griega, la romana, la cristiana. En Medio Oriente, a partir del siglo 7 de nuestra era, también floreció la islámica. Entonces, prácticamente nosotros fuimos adquiriendo estas civilizaciones o fuimos encontrándonos con esto nuevo que fuimos como un ejemplo, ¿verdad? Fuimos una civilización que dio mucho de qué hablar e incluso hay otras civilizaciones que fueron prácticamente formándose como civilizaciones y pues fueron ahí poco a poco adquiriendo cultura, ¿verdad? Bueno, ¿qué o cómo se dividió o qué estructuró toda esta parte de Mesoamérica? Bueno, Mesoamérica prácticamente era una civilización o una parte territorial original en donde se dividía en 3. Te lo mencioné yo al inicio: Mesoamérica, Nidoamérica y Suramérica. Prevalecieron de manera independiente durante tanto tiempo. Definió profundamente la historia de nuestro país. Sin duda, las tradiciones mesoamericanas e indígenas han formado parte de la esencia de la cultura de México en nuestros días. Bueno, las culturas o las tradiciones, festividades, incluso algunos de nuestros alimentos, como el maíz, la parte de la agricultura o la ganadería también ya existía en Mesoamérica e incluso estamos consumiendo hoy en día, ¿verdad? Consumimos el maíz, consumimos
algunas de las cuestiones ganaderas, pero también le debemos gran variedad de nuestra cultura, de nuestros alimentos a los españoles. ¿Ok? Los españoles fueron los que trajeron animales, fueron los que trajeron más cuestión de agricultura, ¿verdad? Nosotros teníamos muy pocos alimentos, pero poco a poco, con la llegada de los españoles, fuimos creciendo, ¿verdad? Bueno. Uy, ¿puedo ir a tomar agua rápido? Sí. Bueno, la conquista española en la historia mundial. La conquista fue un acontecimiento trascendental para la historia del mundo. Por un lado, puso en contacto a las civilizaciones mesoamericana y europea cristiana, lo que después dio paso a la relación con otras del viejo mundo. Una de las principales consecuencias de este encuentro fue el intercambio de personas, metales, animales, productos agrícolas, tecnologías e ideas entre todos los continentes. Bueno, los españoles, como prácticamente se dedicaban a navegar, pues se fueron encontrando con civilizaciones, se fueron encontrando con territorios nuevos, en los cuales ellos iban adquiriendo nuevas culturas, iban adquiriendo nuevos hábitos, esta cuestión, nuevas formas, ¿verdad? Entonces, ellos se encontraban con esto y cuando iban a viajar a otro territorio, ellos iban dejando lo que encontraban, ¿verdad? Que encontraron otro tipo de animales, encontraron otro tipo de fruta, otro tipo de alimentos, ellos los iban introduciendo a ese continente. Bueno, nosotros le debemos a los españoles, pues, la llegada del idioma español, la creencia religiosa, la religión, le debemos esta parte del ganado, ¿verdad? Esta parte de la llegada de la vaca, la parte de los perros y todo esto se la debemos a ellos, porque ellos fueron los principales portadores de esta parte, ¿verdad? Bueno, a la fecha, alimentos como el maíz, chocolate, aguacate y tomate de origen mesoamericano se producen y se consumen en todo el mundo. Bueno, así como nosotros ya teníamos el maíz, el chocolate, pues los españoles fueron adquiriendo esta parte también de probarlo. Ya después, a través de los negocios y todo esto, como fue creciendo nuestra nación, pues existió esta parte de ir a hacer negocios con otros países, ¿verdad? Pues y hoy en día exportamos o vendemos a otros países el maíz, el aguacate, el tomate. Uno de nuestros compradores oficiales o uno de nuestros compradores, les digo, como nación, el de aguacate es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más consume aguacate e incluso hay una época en la cual se abastece bastante de aguacate por la demanda, ¿verdad? Se decía, yo estaba leyendo un artículo que decía que en febrero es cuando más los aguacateros empiezan a exportar, valga la redundancia, aguacate a suelo americano. ¿Por qué? Porque se aproxima un evento que paraliza al país e incluso genera mucha cuestión de demanda económica, como es el partido de Super Bowl. Este partido que incluso en el estadio pueden vender unas decenas o toneladas de guacamole, ¿verdad? Incluso hay gente pues, que lo consume mucho, ¿verdad? Esta parte de allá del suelo americano. Bueno, el proceso histórico del colonialismo. ¿Qué pasó? El proceso histórico del colonialismo europeo, las acciones de Hernán Cortés fue un modelo para otros colonizadores europeos. Debido a esto, los pobladores nativos de aquellos continentes sufrieron tantas muertes, despojos, vejaciones, explotaciones y enfermedades hasta entonces desconocidas, como ocurrió en los pueblos indígenas de Mesoamérica, Iberoamérica y Suramérica. Bueno, llega Hernán Cortés, llega toda esta parte de la llegada de los españoles con alimentos, con animales, pero también, chicos, llega con esta parte de epidemias, esta parte de enfermedades. Te platico, 1521, con la llegada de Hernán Cortés a suelo mesoamericano, hace noción, o se hace notar toda esta parte. Bueno, en 1526, 5 años, existió una epidemia en la cual se le conoció como sarampión y viruela, el cual terminó con la mitad del territorio mesoamericano. Entonces, cuando yo te decía que hay epidemias que ya tienen muchos años o que dan
esta parte de entender con lo que estamos viviendo hoy en día ya ha surgido. ¿A qué me refiero? Bueno, 1526 llegan, bueno, 1521 llegan a Ancortes, 1526 se enferman, se contagian de viruela, fallecen algunas personas, llega la peste negra, también esta parte de una enfermedad, mueren varios personajes o varias personas, y hoy en día, si lo relacionamos con el COVID-19, esta parte de 2020 que llega, pues prácticamente han fallecido pues una serie de personas, ¿verdad? Incluso han subido los índices de mortalidad debido a esto. Bueno, ¿por qué lo relaciono con esto? Para que sepan ustedes que una epidemia no es nueva, ¿ok? Ya han surgido en otros años, ya ha acabado con parte de la sociedad o con parte de las personas para que lo relaciones con esta parte, ¿verdad? Y no sepas que es algo nuevo. Si es una enfermedad nueva, el COVID, sí, pero de que a una enfermedad que haya sido mortal para una sociedad, no, porque ya ha existido la llegada cuando llegaron los españoles que terminaron con la sociedad, con lo de la peste negra, ok, y entre otras. La conquista fue un producto exitoso en alianzas entre algunos pueblos indígenas y los españoles, y esto permitió fundar nuevos tipos de sociedad, la colonia. Esta civilización europea gobernó sobre la mesoamericana, que a su vez mantuvo muchas de sus formas de organización, vida y pensamiento. Nueva España fue la primera de varias sociedades coloniales complejas, como Perú, Brasil, en América y diversos pueblos de África y Asia. Bueno, ¿qué pasa? Llega Hernán Cortés, chicos, empieza toda esta parte de la exploración, en ver qué había ahí, qué personajes, cuál era su idioma de comunicación. Bueno, algunas civilizaciones se empiezan a aliar con los españoles. Incluso una civilización se alía para prácticamente revocar o destituir a Moctezuma, ¿verdad? E incluso hay unas civilizaciones dan mucho de qué hablar. No me adelanto, lo vamos a ver ahí en el siguiente trimestre, qué civilizaciones empezaron con esta lucha, con esta parte entre sí, qué civilizaciones se asociaron con los españoles o se hicieron ahí alianzas. Entonces, estas civilizaciones permitieron que crecieran más los españoles y se llevaran más de nuestros recursos, ¿va? Bueno, México independiente en el mundo. Entre 1521 a 1821, ok, alrededor de ahí de 200 y tantos años, ¿verdad? Nueva España formó parte del Imperio Español, el más extenso y poderoso de su entonces. Pero aunque pertenecía al imperio, desarrolló una identidad propia, resultado de una mezcla de culturas que convenían como la española, indígena, africana y asiática. Del proceso de independencia nació una nueva nación llamada México. Así, a lo largo de su vida independiente, nuestro país ha vinculado con distintas regiones del mundo. Los acontecimientos que ocurren en otras regiones influyen, pues México no está aislado, sino que forma parte de una comunidad global. Por ejemplo, durante los grandes conflictos mundiales como las guerras, nuestra nación se vio afectada económicamente, política e ideológicamente. Bueno, México ya está estructurado como un país, ya empezó toda esta parte de la vida independiente a partir de 1821, se firma un tratado de independencia en donde ya los españoles reconocen su derrota, empiezan ya a generarse políticamente, empieza toda esta parte de una constitución y todo esto. Entonces ya se establece como país, ya empieza a generar esta parte del intercambio cultural, empieza a buscar nuevos aliados para crecer económicamente, y también te menciona, como somos un país, somos un país que tiene de vecino a Estados Unidos, y en la parte de acá abajo tenemos a otros países con los cuales tenemos unión, pues si Estados Unidos llega a enfrentarse a una guerra o se llega a enfrentar con una crisis económica, a nosotros también nos afectaría. ¿Por qué? Porque prácticamente somos pues dependientes de ellos, hacemos negocios con ellos, e incluso si llegan a entrar en guerra, pues nosotros no vamos a atacar, ¿verdad? Ya es cuestión o decisión de cada presidente si entra o no entra a la guerra a apoyar a Estados Unidos, ¿verdad? Ya es cuestión ahí de políticas, pero sí afecta a que un país esté en guerra con México, porque México especialmente sus países con los que más hace negocios con China y Estados Unidos, ¿va?
Entonces, esta parte da por terminado, chicos, este tema de cómo es que influye esta parte de nuestro México independiente, cómo es el surgimiento de las civilizaciones a través de Mesoamérica, ¿verdad? Más adelante vamos a estar viendo cosas nuevas. Ahora, ¿te quedó alguna duda de lo que te expliqué? Si no, para explicarte reporte 8. Bueno, el reporte 8 ya te subí este cuadrito, ya te lo subí en la plataforma Moodle, se llama reporte 8 y esto es lo que vas a hacer. Nomás déjeme. Ok. Reporte histórico 8. Número 1. Busca periódicos actuales, pueden ser de forma electrónica, algunas noticias sobre México donde identifiques una relación con el mundo exterior. Por ejemplo, el intercambio comercial, la migración, las relaciones diplomáticas con otros países. Alianza la noticia. Analiza la noticia y redacta un párrafo guiándote con las preguntas. ¿Qué papel juega y qué postura tiene México en la nota periodística que está revisando? ¿Qué relación existe entre lo que sucede en México con lo que pasa en otras naciones? ¿Por qué? Toma en cuenta lo que acabas de leer en esta lección para tu redacción. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, lo puedes hacer en tu archivo Word, en tu libreta, y un párrafo lo puedes escribir a través o explicándome estas preguntas a través de una redacción, o puedes hacer también un mapa, lo que tú más consideres que me puedas explicar o dar a entender la noticia que vas a investigar, ¿verdad? Contestando las preguntas del punto 2, ¿verdad? Me las puedes contestar de una forma, como te decía, redactada en párrafo, o puedes hacer un esquema en donde me puedes explicar también esta parte. Te lo dejo a tu consideración, ¿va? Tienes hasta el 22 de octubre, o sea, el jueves, para que me lo envíes, ¿va? ¿Cómo me lo puedes enviar? ¿Archivo digital o en tu libreto o hoja blanca? Como más se te facilite. ¿Va que va? ¿Te queda alguna duda de lo que te acabo de presentar, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda que se les presente de la actividad o algo por el estilo? Con toda confianza, chicos. ¿Quedó claro? ¿Sí, Julia? ¿Quedó claro? Sí, ¿a quién más puedo ver? A ver, aquí. Pascual, ¿quedó claro? ¿Sí? Ok, chicos. Pues no les quito más de su tiempo. Nos vemos hasta el miércoles, si Dios quiere. Va, cuídense mucho. Profe, nada más tengo una pregunta. Dime, Pascual, te contesto. Esto que nos acaba de enseñar está en una página del libro. Sí, ¿por qué? ¿Me lo puede decir para nada más tenerlo aquí? O sea, De la 40 a la 42, 43. Ah, ya lo vi, gracias, profe. ¿Va? Ya, más adelante te voy a presentar el miércoles otra cosa, ¿va? Pero Sí. toda la información cabe mencionar que te la transmito lo que viene en el libro, ¿va? ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? De todos modos, ya te subí la presentación esta en la plataforma Moodle, semana 3 de historia. Ya te subí también la presentación. Ya te subí también el reporte 3 donde lo tienes que enviar. ¿Va? Ya nomás es para que te pongas a hacerlo. ¿Va que va? Bueno, nos vemos hasta el miércoles. Cuídense mucho los que deben tareas con los demás maestros. Ahí vean cómo pueden, lo que les dije, cómo pueden ahí negociar con ellos, ¿va? Y que no se les olvide decirles a sus papás o mamá, papá o mamá, que mañana a las 6:30 hay junta, ¿va? Bye, nos vemos.